Me complace mucho saludar a la Iglesia de Cristo Rey nuevamente. Es un placer acompañarles en este momento de culto y adoración. Quiero extender una bienvenida muy cordial a la doctora Elena Rico y a la señorita Giovanna Jerez, que nos acompañarán en esta mañana. Anhelo que para todos el estudio de la palabra de Dios sea una gran motivación para conocer los planes que Dios tiene para nuestro mundo y que se están acercando a su glorioso final. El mundo no va a terminar de cualquier manera. El mundo terminará en el cumplimiento de los planes divinos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria nos devolverá todo lo que hemos perdido por causa de la rebelión del pecado y volveremos a estar gloriosamente unidos en el plan original de Dios. Quiero iniciar con aquellas palabras sorprendentes del profeta Isaías. Guarda que de la noche, guarda que de la noche. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis. Isaías usó esa figura del guarda nocturno que vigilaba en las ciudades cuando todo estaba en quietud, en la oscuridad. Y ese centinela tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de todos aquellos dentro de las murallas de la ciudad. Isaías utiliza esa figura maravillosa para hacer ver que era tiempo de que despertáramos a la realidad que vivíamos. Para estos días, el profeta se estaba refiriendo al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que siempre estaba asediado por las naciones vecinas que no conocían a Dios. Pero para nuestros días, este mensaje adquiere una gran actualidad. Comentando el versículo que acabo de leer de Isaías, capítulo 21, versículo 11, dice aquel maravilloso libro, El conflicto de los siglos, fruto de la revelación. Tanto la mañana como la noche van a principiar. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los que se perderán. Justo, de acuerdo al reloj profético, de acuerdo al conjunto de profecías que se refieren al fin de todas las cosas, estamos viviendo en ese instante cuando la vida conocerá finalmente en este mundo el desenvolvimiento final. No estamos a la deriva. Nuestro mundo afronta problemas y dificultades. Cada uno de nosotros, esté donde esté, haga lo que haga, formamos parte de esa telaraña de acontecimientos que nos están envolviendo. Cada uno estamos definiendo
nuestro futuro eterno y al mismo tiempo estamos contribuyendo para que otros definan su futuro de la eternidad. Pablo el apóstol dice, nadie vive para sí. Somos influenciados unos a otros en muy diversa manera. Por eso es porque Dios tiene para este tiempo un mensaje especial y un pueblo especial con ese mensaje, porque somos responsables de invitar a las gentes a conocer los planes divinos. Cuán sorprendente es el valor que adquiere la vida cuando se está terminando. Sir Walter Russell, camino al patíbulo, tomó su reloj, se lo entregó al médico y le dijo, doctor, ¿tendría usted la amabilidad de tomar mi reloj y guardarlo? Ya no lo necesito. Me estoy enfrentando a la eternidad. Sí, para todos, querrámoslo o no, estemos preparados o no, la eternidad será una realidad. Y la eternidad tiene dos finales. Como dice el profeta Isaías, la mañana nacerá para aquellos que esperan la gloria de Dios. La mañana perpetua, la eternidad, la noche de la eternidad también vendrá para aquellos que no estén dispuestos a conocer los caminos de Dios. La vida es una oportunidad. Mahatma Gandhi decía, la vida consiste en algo más que asegurarse y apresurarse por sus bienes personales. La vida se proyecta más allá de nosotros. La vida es mucho más que anhelar lo que nuestros corazones desean. A veces olvidamos algo que Dios ha dicho en una forma muy bella. A veces olvidamos que la vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. La vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. La obra de la vida aquí es una preparación para la obra de la vida más allá. Aquí la belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los atributos del carácter de Cristo son impartidos y la imagen de Dios empieza a resplandecer. Es admirable que aquí en la vida podamos anticipar los goces del cielo. Y efectivamente, podemos nosotros vivir en medio del mundo agitado que nos rodea en una atmósfera diferente. Cuando Dios es nuestro compañero, estamos siempre rodeados de los favores divinos. Y los favores divinos
no son solamente bendiciones que nos llegan, son bendiciones que nos transforman, que nos hacen semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, debemos hacer algo cada día que mejore y embellezca la vida que Cristo compró con su sangre. ¿Escuchasteis? Debemos hacer algo cada día que embellezca y mejore la vida que Cristo compró con su sangre. Efectivamente, demostremos nosotros que la vida con Cristo no es en vano. Jamás, siempre habrá una ganancia en vivir con Cristo. Los tiempos en que vivimos son muy solemnes. Los acontecimientos mundiales son mensajes de amonestación y son mensajes de esperanza. Me correspondió a mí un gran privilegio. El privilegio de vivir el desarrollo histórico de Colombia. Yo empecé el ministerio adventista viajando por todo el país. En aquellos días cuando no había vías de comunicación, las autopistas que ahora corremos en vehículos veloces eran caminos de herradura. Y no siempre había caballos, no siempre había mulas. Yo recorrí Colombia casi toda a pie, en el cumplimiento de una misión que siempre he cumplido en la seguridad de que terminará gloriosamente. Era un mundo diferente. No había, por supuesto, no había televisión. Las llamadas telefónicas para pedirlas de una ciudad a otra duraban días para poder conseguir una comunicación. No había trasplantes como las que hay ahora. No había antibióticos. Esos antibióticos que vencen nuestros gérmenes. No había esos transportes que nos facilitan tanto nuestro viajar, que inclusive los utilizamos para gozar de nuestros placeres genuinos. El primer viaje que yo hice de Colombia a Miami para unas reuniones oficiales, lo hice en un avioncito de DC-3, que era lo que se conocía. 9 horas para llegar, con 3 escalas: Medellín, Barranquilla, Mayagüez, Puerto Rico, Caño Hueso, Cuba y finalmente Miami. No muchos años después, el mundo se ha transformado rápidamente. No muchos años después, crucé el océano para ir a Kenia, África, en solamente 8 horas. Cuán sorprendente ha sido el mundo.
cuán sorprendentes han sido los acontecimientos. Mi esposa tuvo 2 cesáreas para los 2 niños nuestros. En ambas cesáreas, en aquellos tiempos, duró 5 días hospitalizada. Los primeros 3 días sin probar ni agua ni comida, le pasaban un algodoncito húmedo por los labios. Y ahora, en estos días que han nacido mis nietos, hacen la cesárea a la madre y a la media hora se levanta y se va para la casa. Todo ha sido transformado. Todo ha sido cambiado. Los sucesos del mundo hoy son presurosos y son asombrosos en su significado. Son mensajeros de los planes de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se refirió en su sermón profético a las señales, Él decía: cuando veáis todas estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Los que nos movemos en el cumplimiento de los planes de Dios, estamos rodeados de eternidad. Miqueas lo dijo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Vosotros los que habéis militado en esta esperanza de una tierra nueva, en esta esperanza del glorioso advenimiento de Cristo, sabéis muy bien que sentimos la seguridad de la eternidad que nos acompaña. Pero aceptar que estamos marchando hacia el fin rápidamente no es fácil, no es fácil de aceptar, aún para los que sabemos que este mundo llegará a su final y más pronto de lo que pensamos. La existencia del pueblo de Dios sobre la tierra, aquel pueblo de Dios que el Apocalipsis describe allá en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando Juan anunció las características muy sencillas del pueblo escogido de Dios para este tiempo, a quien daría la responsabilidad de llevar el mensaje de amonestación al mundo y el mensaje del conocimiento del verdadero Dios y el verdadero conocimiento de Dios, estaba fijando una meta que hablaría al mundo también de la proximidad del fin. La presencia del pueblo de Dios en esta tierra es una evidencia de que no estamos a la deriva, de que Dios tiene un plan, el plan de llevar el conocimiento de la salvación, del rescate del hombre
a una culminación final y feliz. Dios nos creó a su imagen y semejanza. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Nos creó para reflejar su gloria, como dice Isaías también. Nos creó para reflejar el carácter de Dios y Él no se ha olvidado de eso. Nos creó para vivir eternamente felices y Él no se ha olvidado de eso. Vendrá y vendrá otra vez y restablecerá el reino que habíamos perdido por causa del pecado. Lo que sucede en nuestro mundo no es casual. Lo que nos sucede en nuestro mundo es el resultado de habernos apartado de Dios. Pero estamos en esa tarea de hacerle conocer a la humanidad que Dios no se ha olvidado de su creación. Solamente que los días corren rápidamente y llegará el momento, llegará el instante en que las gentes clamarán por la palabra de Dios y es demasiado tarde. El tiempo urge y para su iglesia el tiempo significa que debemos cumplir una misión por testimonio y por predicación, por enseñar a la gente el camino de Dios. El crecimiento de la iglesia es un testimonio de que Dios cumplirá su propósito. Cuando empecé mi ministerio, fui enviado a la ciudad de Bogotá. Había solamente una iglesia. Y anoche prediqué para una iglesia de Bogotá y los profesores de un colegio y pregunté cuántas iglesias hay ahora en Bogotá. Y me contestaron, pastor, pasan de 200. Había solamente una cuando empecé la predicación. Cuando era un niño de 8 años más o menos, un tío aceptó la verdad adventista por las primeras conferencias que se hicieron en la ciudad de Bucaramanga y yo iba con él a las reuniones. Se organizó un grupito de unas 18 o 20 personas que se reunían en una casa alquilada en donde ahora es uno de los grandes teatros de la ciudad, el Teatro Libertador. Y no muchos años después, siendo ya presidente de la asociación que dirigía la iglesia adventista en todo el sector del Alto Magdalena, prediqué en esa ciudad de Bucaramanga varias veces en reuniones en el Estadio Alfonso López, prediqué a congregaciones de más de 25,000 personas. El crecimiento de la iglesia es una evidencia de que Dios cumplirá y está cumpliendo su propósito. Por supuesto, hay señales que nos hablan de la premura del tiempo, pero la iglesia crece con las señales. La iglesia se multiplica con las señales. No fue fácil.
tuvimos serias persecuciones. En un solo año yo estuve 6 veces detenido en las cárceles de diferentes lugares de Colombia por estar predicando. Llegaban al templo donde predicaba, me bajaban del púlpito y me llevaban a los calabozos. Varias veces tuve fusiles en la espalda, revólveres en el pecho, y en ese momento lo único que yo hacía era: Señor, acuérdate de mi esposa y mis 2 hijitos. Y ella escribía páginas de fe con su esposo. ¿Cuántas veces le llegaba la noticia: su esposo, el pastor, está en una cárcel? Pero Dios siempre estuvo allí. Cuando pensaba que todo había terminado, el Señor actuaba en una forma sorprendente. Llevo 8 meses presentando experiencias de mi ministerio a la iglesia de UNAC, y cada vez que las recuerdo me sorprendo mucho. ¿Cómo Dios hizo eso? ¿Cómo yo pude tener ese valor para afrontar esa situación? Pero es porque Dios tiene un propósito. Yo quiero enfatizar a todos los que me escuchan en este momento que hay gran ganancia en acogerse al plan divino. Guarda que de la noche, y no solamente el profeta Isaías se preguntaba, hoy todo el mundo se pregunta qué es de la noche. Los periódicos, las revistas, los noticieros, todos preguntan qué de mañana, qué de los días que vienen, qué de la economía, qué de la paz, qué de los eventos internacionales, prosperidad o depresión, vida o muerte. Esa es la cuestión. Y cada día es más urgente. Y cada día el tiempo cobra más importancia. Y cada día vale más en nuestros días. Margaret O'Higgins, la ganadora del premio Pulitzer por sus informes de la guerra de Corea, relataba en una de sus entregas a la prensa que al visitar las montañas heladas del Vietnam a temperaturas de menos de 42 grados bajo cero, le preguntó un día a un soldado de los Estados Unidos: si yo fuera Dios y yo tuviera la capacidad de darte lo que más deseas, ¿qué me pedirías? El soldado, por un momento, con su cabeza gacha, no dijo nada. Quedó mudo, pero alzó la cabeza, la miró y le dijo: deme el día de mañana. Deme el día de mañana. Y todos vosotros sabéis
que en este tiempo no escapamos a ese pensamiento. ¿Qué será de mañana? ¿Qué nos traerá el día de mañana? ¿Cómo despertaremos? El tiempo cobra más rapidez cuando los acontecimientos son difíciles. Pasaron los imperios que acosaban al pueblo de Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma quedaron en la historia. En nuestros días han pasado los imperios de hombres que quisieron hacerse poderosos, únicos en el mundo. ¿Cuánto sufríamos por las atrocidades de Hitler? Pero Hitler terminó. ¿Cuánto regocijo sentí yo esa mañana en un tren al leer la prensa de la mañana y anunciaba que Stalin había muerto? Había terminado el imperio del terror de Stalin. Más recientemente, de un vecino cercano, cuando Chávez, que se ufanaba de ser poderoso, estaba muriendo, clamó a los médicos: no me dejen morir. No esperemos hasta el final. La vida es la oportunidad que el Señor nos da. Dame, Señor, un nuevo día. Dame, Señor, un momento más. El mundo en que yo vivo hoy es un mundo muy extraño para mí. Yo no nací en ese mundo. Yo no nací en ese mundo. Yo nací en un mundo de paz, sin las facilidades de los progresos financieros, de la tecnología, pero era un mundo diferente. Ahora hay lugares donde hay más muertos que vivos. En el mundo en que yo nací, crecí y estudié, era un mundo donde los niños tenían mucho valor. Ahora los niños nacen con fecha de vencimiento. Y millones de niños mueren en nuestro tiempo de la tecnología sin haber conocido padres. Deambulan por las calles una paternidad irresponsable. Muchos niños mueren sin saber lo que es un pan, sin saber lo que es amor. Cuando aquella dama organizadora de orferinatos salió una noche a recorrer las calles de Guatemala, de pronto salió de la oscuridad una niñita de unos 9 años y le dijo: señora, me haría un gran favor. ¿Quiere usted abrazarme? ¿Quiere usted abrazarme? En nuestros días, los niños mueren por falta de abrazos, por falta de abrazos de madres y padres. Mueren sin haberse acostado en una cuna. Ese mundo es muy extraño para mí. No hace mucho tiempo, cuando una dama no quería hijos, los planificaba,
pero no los asesinaban en su vientre. Eso no se conocía. Por eso hay la razón en decirnos, guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué nos espera el día de mañana? Por eso hay razón cuando los noticieros y la prensa y los periódicos se preguntan, ¿qué será de mañana? Y todos confían en que el nuevo gobernante solucionará los problemas, pero los problemas de nuestro mundo no tienen solución humana. Los problemas de nuestro mundo solamente los soluciona Dios. Y esa es nuestra confianza. Por eso es por lo que el libro de Miqueas nos dice que los que esperan en Dios están rodeados de eternidad. Nosotros sabemos lo que nos espera. Nosotros sabemos lo que viene. Mis caros hermanos, yo quisiera que el mensaje de hoy nos deje un sentimiento profundo de esperanza, un sentimiento profundo de seguridad en Dios. Recordemos que no estamos a la deriva. Recordemos que si hay problemas, nosotros los estamos provocando. Pero Dios ha hecho el máximo para librarnos de esos problemas. Y el máximo que hizo Dios fue darnos al Señor Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Él le arrebató al enemigo. Cruz del Calvario. Allí el Señor Jesucristo, al dar su vida, al expirar, al derramar su sangre, abrió de par en par el camino de la gracia. Y esa gracia está alcanzándonos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer punto terminal del plan de Dios es precisamente la cruz del Calvario. Allí encontraremos la razón de todas nuestras angustias y preocupaciones. Cuando yo desempeñaba mi cargo como presidente de la Unión Colombo-Venezolana y tenía mi oficina aquí en Medellín, junto a nuestra universidad, un domingo de mañana me sonó el teléfono. Pastor, acaban de herir de muerte a uno de los alumnos que se iban a graduar este año por robarle una bicicleta. Él hizo repulsa y le dieron un disparo con un changón. Está en la clínica Medellín del Centro. Corrí hacia allá. Cuando llegué, a los pocos minutos, un médico me llamó y me dijo, pastor, queremos decirle que acaba de fallecer. Y me mostró, mire lo que tenía por dentro, tuercas, tornillos. Le dispararon con un changón, una pistola de esas hechizas que las rellenan de todo esto. Y John Jairo se murió. Su novia era una de las secretarias en nuestra oficina.
Y llorando, llorando, me dijo, pastor, ¿dónde estaba Dios cuando hirieron a John Jairo? Le dije, María, llore. Hirieron a su hijo en el Calvario y murió en la cruz. Mis hermanos y mis amigos, Dios siempre lo encontramos allí, en la cruz, porque fue el esfuerzo supremo que Dios ha hecho para salvarnos y rescatarnos. Y cada día vemos la respuesta de ese supremo esfuerzo de Dios. 2 puntos terminales en el plan de la salvación. El primero, la cruz del Calvario. Y cuando aceptamos la muerte de Cristo como el medio de nuestra salvación, empezamos a experimentar una nueva vida. Y Cristo nos enseña cómo vivir la vida que su Padre quiere que vivamos. Porque después de eso vendrá el segundo punto terminal en el plan de Dios, la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el mundo terminará. Esperamos ese punto terminal. Anhelamos que Cristo venga. Cuando el apóstol San Juan escribió el Apocalipsis, después de habernos mostrado todo lo concerniente al plan de la salvación y el gran conflicto entre el bien y el mal, el ángel vino y le dijo, escribe, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, conmovido, dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y os quiero deciros hoy, para terminar mi mensaje, que el mensaje es el mismo. Cristo nos dice, vengo en breve. Conmocionémonos con esa promesa y digamos como Juan, sí, amén, sea así, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de vosotros allí donde estáis unís vuestra esperanza a mi esperanza, diciendo, amén, sea así, ven, Señor Jesús? Levanten sus manos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Padre, los que tenemos más edad, hemos visto desfilar un mundo extraño. Los muchachos, los jóvenes, no han conocido otro mundo, sino este mundo difícil, con muchas facilidades para vivir, pero con grandes peligros eternos. No son los peligros propios de un mundo que terminará. Son los peligros que pueden envolvernos por la eternidad. Líbranos, Señor, de caer en la trampa de pensar que todo lo que necesitamos es el bienestar que nos ofrecen las facilidades de la vida de hoy. Gracias te damos
por esas facilidades que nos hacen la vida más grata. Pero Señor, aumentanos la fe, aumentanos tu gracia para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y que podamos saber que estamos viviendo en un mundo